Hola, ¿cómo te encuentras? Te habla tu amigo, tu hermano Frank Rodríguez, desde la gran ciudad de Mesa, en el estado de Arizona, al sur oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy es viernes 11 de julio del 2025. Estoy grabando este video a las 8:02 de la mañana acá en Mesa, en Arizona, pero posiblemente también lo suba a las 8 de la noche, así que el reloj que estás viendo ahí posiblemente te esté dando la hora en ese preciso momento. Así que nuevamente bienvenidos al Ministerio Fran Rodríguez. Como siempre comienzo diciendo cuando hago una transmisión, el Ministerio Fran Rodríguez es un ministerio de proclamación y enseñanza de la palabra de Dios. No somos una iglesia física, tampoco somos una iglesia online, no pretendemos serlo. Somos y queremos seguir siendo un ministerio que enseña literalmente la palabra de Dios, que fue la misión que nos dio Jesús de llevar su mensaje, su palabra, su evangelio hasta los confines del mundo. Este ministerio cumple o está cumpliendo esa misión a través de las transmisiones que hacemos y utilizando las redes sociales. En este caso, nuestro canal acá en YouTube, Frank Rodríguez Ministries, y que en ocasiones también subimos al canal Frank Rodríguez Ministries en Rombo. Dejando esto claro e invitándote a que te unas a esta transmisión para aprender un poco más acerca de lo que dice la palabra de Dios y en el día de hoy sobre unos temas en específico que es bueno conocerlo, es bueno aprender sobre ello, porque este tema en específico está haciendo un mal a la vida de muchísimas personas durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Y es bueno conocer qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de él, y para que nosotros tengamos también unos ejemplos bíblicos y podamos conocer este tipo de comportamiento que, como dije antes, afecta a muchísimas personas en la vida pública, política, comercial, empresarial, área, de nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos al tema de hoy, que he titulado La difamación y su peligro. La difamación y su peligro. Así que vamos a dar lectura a un artículo que tengo que describe realmente qué es la difamación, su peligro. Y entonces vamos a ver unos ejemplos bíblicos, en especial el ejemplo bíblico número 1 acerca de lo que es difamar a una persona, difamar a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos allá, déjame ver si me puedo poner los lentes para poder mirar un poco más, un poco mejor. También te pido excusas si el audio no se está escuchando bien. La pantalla puede estar dándome una toma un poco opaca, pero es que estoy grabando a través de la laptop y necesito pues darle un reset a la laptop sobre eso, o utilizar alguna herramienta para que la imagen pues no se vea opaca. Así que vamos a ver lo que significa la difamación y su peligro. Vamos a ver si podemos traer aquí este artículo que lo quiero compartir contigo. Aquí tenemos este artículo que proviene de bibliared.org, bibliared.org, y dice de esta manera,
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué significa difamar a una persona y cómo evitarlo? Vamos a descubrirlo aquí ahora mismo. Comencemos haciéndonos una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo difamar a una persona puede beneficiarte? Aunque pueda parecer inapropiado, difamar a alguien puede otorgarte ciertas ventajas al desacreditar a tu competencia o enemigo. En este breve vídeo exploraremos cómo difamar a alguien puede ser utilizado como una estrategia para obtener beneficios personales o profesionales. Así que vamos a descubrir en este vídeo. La difamación según la Biblia. ¿Qué dice realmente la palabra de Dios sobre hablar mal de otros? La difamación es condenada en la Biblia, ya que va en contra del amor y la justicia que Dios nos enseña. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 18, se nos advierte que el que encubre el odio es un mentiroso, el que lo divulga un insensato. Además, en Santiago, capítulo 4, versículo 11, en el Nuevo Testamento, se nos insta a no hablar mal de otros, ya que el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces es importante recordar que nuestras palabras tienen poder y pueden causar daño a otros. Por eso debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien nos enseñó a amar nuestro prójimo como a nosotros mismos y a tratar a los demás con respeto y compasión. Siguiendo las enseñanzas de la Biblia, evitaremos la difamación y promoveremos la paz y la armonía entre los hermanos. Y haciendo un pequeño paréntesis, también entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros de trabajo, entre nuestros vecinos. Ahora, ¿qué es difamar a una persona? Vamos a la definición de difamación. La difamación es el acto de realizar afirmaciones falsas o engañosas sobre otra persona con la intención de perjudicar su reputación. Es importante tener en cuenta que la difamación se diferencia de la crítica legítima, ya que implica la divulgación de información falsa o inexacta. Hay todo tipo de difamación. Por ejemplo, existen dos tipos principales de difamación. La difamación calumniosa implica la divulgación de información falsa con la intención de dañar la reputación de alguien. Y la difamación injuriosa implica la divulgación de información que, aunque puede ser verdadera, se presenta de manera maliciosa para perjudicar a la persona afectada. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias legales? Porque las hay del acto de difamación. La difamación puede tener graves consecuencias legales, ya que puede dar lugar a demanda por daños y perjuicios. Las leyes contra la difamación varían según el país, pero generalmente se considera un delito que puede resultar en sanciones civiles y en algunos casos penales. La difamación tiene un impacto emocional y social. Más allá de las consecuencias legales que las tiene, la difamación puede tener un impacto emocional y social significativo en la persona afectada. Ser difamado puede provocar estrés, ansiedad, depresión y dañar las relaciones personales y profesionales de la persona involucrada. Es importante ser consciente del poder de nuestras palabras y evitar difundir información falsa que pueda dañar a otros.
Ahora bien, ¿qué nos enseña la Biblia sobre difamar a una persona? La Biblia enseña que no se debe difamar a una persona, ya que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 16 se advierte: no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de difamar a alguien según la Biblia? Las consecuencias de difamar a alguien, según la Biblia, pueden incluir daño a la reputación, a la división y discordia entre personas y el juicio de Dios sobre aquellos que difaman a otros. Ahora, una pregunta que nos debemos hacer es, entonces, ¿cómo podemos evitar caer en la tentación de difamar a nuestros semejantes según la Biblia? Para evitar caer en la tentación de difamar a nuestros semejantes según la Biblia, debemos guardar nuestra lengua y controlar nuestras palabras, hablando siempre con la verdad, demostrando amor y demostrando misericordia. Esta sería la manera en que podemos nosotros evitar difamar a otra persona, hacer daño a la reputación de otra persona, utilizando información falsa, utilizando información de manera calumniosa. La Biblia nos invita, nos llama, nos comisiona a aguantar la lengua, cerrar la boca y evitar ese tipo de comportamiento que va en detrimento de otra persona. Así que he querido compartir este artículo contigo para que tengamos una idea de lo que es este tipo de comportamiento, acerca de sus consecuencias legales, sus implicaciones sociales, personales, qué cree y dice la Biblia acerca de lo que es y qué nos recomienda la palabra de Dios de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Bien, ahora, hay difamación en nuestros tiempos, como dije al principio, sobre personas que están en las áreas de gobierno, sobre personas que están en la vida pública, política. Hay difamación sobre personas que están en empresas comerciales, en amigos, en comunitarios, en compañeros de trabajo. Y hay muchísimos ejemplos, o tal vez algunos ejemplos que tú conozcas sobre este tipo de comportamiento. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros y nos da ejemplos de qué es la difamación y cómo fueron difamados algunos de los hombres más grandes en la Biblia y algunos de los personajes que también aparecen en la Biblia, que no fueron adoradores de Dios, pero que sin embargo también en muchísimas ocasiones se utilizan dichos personajes para entonces poder difamar a algunas personas en la vida diaria. Vamos entonces a ver el personaje más difamado de la historia, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver si puedo traerte por acá una información que vamos a tener. Vamos a quitar esto de aquí ya y vamos a buscar la otra información. ¿Cuáles fueron
Entonces los epítetos difamatorios contra Jesús. ¿Qué tipo de palabrería, qué tipo de comentario utilizaron para difamar a nuestro Señor Jesucristo en los tiempos que él llevaba a cabo su ministerio terrenal? Mira, Jesús fue objeto de numerosos epítetos difamatorios e insultos por parte de sus adversarios y de aquellos que no creían en él, especialmente durante su ministerio público y de forma más intensa durante su pasión y crucifixión. Estos epítetos buscaban desacreditarlo, negar su autoridad divina y socavar su mensaje. Te voy a mencionar algunos de los más comunes que utilizaron contra nuestro Señor Jesús. Lo llamaron endemoniado, o sea, poseído por un demonio, poseído por Belcebú. Esta fue una de las acusaciones más graves y recurrentes. Los escribas y fariseos, en particular, lo acusaban de expulsar demonios por el poder de Belcebú, o sea, el príncipe de los demonios, implicando que su poder, el de nuestro Señor Jesucristo, venía del diablo y no de Dios, dice Marcos capítulo 3, versículo 22 y Juan capítulo 10, versículo 20. Esto no solo era un insulto, sino una blasfemia contra el Espíritu Santo para ellos. Le llamaron blasfemo. Esta acusación surgió cuando Jesús perdonaba pecados o se declaraba hijo de Dios, algo que los líderes religiosos consideraban una prerrogativa exclusiva de Dios, dice Marcos capítulo 2, versículo 7, Juan capítulo 10, versículo 33. La blasfemia era un delito capital según la ley judía y trataron a Jesús como blasfemo y de esa manera buscaban presentar que llevó a cabo un delito capital, el cual conllevaba entonces la ejecución. Lo llamaron impostor, lo llamaron engañador. Después de su crucifixión y sepultura, los líderes del pueblo acusaron a Jesús, ya físicamente muerto, de ser un impostor. No solamente lo acusaron de ser un impostor durante la crucifixión y sepultura, sino que después de muerto físicamente, también trajeron ese tipo de difamación. Lo acusaron de impostor temiendo que sus discípulos robaran el cuerpo, dice, y afirmaran que había resucitado, como la palabra de Dios dice que Jesús resucitó al tercer día. Lo difamaron llamándole bebedor y comilón, amigo de publicanos y pecadores. Lo acusaron de ser glotón y borracho y de asociarse con personas consideradas de mala reputación por la sociedad judía, decía Mateo, capítulo 11, versículo 19, y Lucas, capítulo 7, versículo 34. Este epíteto buscaba desacreditar su carácter moral y su pureza religiosa. Lo llamaron loco, demente. En varias ocasiones, la gente, incluso algunos de sus familiares, pensaron que Jesús estaba fuera de sí o loco. Dice Juan capítulo 10, versículo 20, Marcos 3, 21. Lo llamaron samaritano, aunque no siempre un insulto en sí mismo. Para los judíos, ser llamado samaritano, y Jesús era un judío, era una forma despectiva de referirse a alguien considerado un hereje o un impío debido a la animosidad histórica entre judíos y samaritanos, según Juan capítulo 8, versículo 48. Lo tildaron de sedicioso, de revolucionario, de enemigo del César. Durante su juicio ante Pilato, se le acusó de incitar a la rebelión y de prohibir el pago de impuestos al César, lo que presentaba
como una amenaza política al imperio romano, según Lucas capítulo 23, versículo 2. Lo llamaron rey de los judíos en tono de burla. Especialmente durante su crucifixión, los soldados y los líderes religiosos se burlaban de él, de Jesús, poniéndole una corona de espinas y un manto púrpura y saludándolo sarcásticamente como el rey de los judíos. Dice Mateo 27, versículo 29 y Marcos 15, 18. Lo llamaron un profeta falso. Si bien algunos lo reconocían como profeta, otros lo consideraban un falso profeta o un charlatán que engañaba al pueblo. Estos epítetos reflejan el rechazo y la hostilidad que Jesús experimentó por parte de muchos durante su vida terrenal, a menudo impulsados por el miedo, la envidia o la incomprensión de su mensaje y su identidad. Quiero recapitular sobre esta última parte, porque quiero que puedas razonar sobre situaciones que están ocurriendo a diario en nuestra vida, donde se utiliza todo este tipo de epítetos contra personajes para dañar su reputación, para desacreditarlos, para moralmente eliminarlos y para sacarlos de la vida pública. Recuerda, estos epítetos reflejan el rechazo y la hostilidad que Jesús experimentó por parte de muchos durante su vida terrenal, a menudo impulsados por el miedo, la envidia o la incomprensión de su mensaje y su identidad. Ahora, quiero compartirte algunos ejemplos también bíblicos para que tengas una idea de que no solamente fue nuestro Señor Jesucristo, de los que ya te mencioné anteriormente, pero para que tengas una idea de cuáles personajes bíblicos se utilizó este tipo de comentario. Vamos a buscar. Vamos a ver si ya está por aquí. Creo que sí. Vamos a ver. Te tengo unos cuantos personajes para que tengas una idea de cómo fue utilizada este tipo de comportamiento. Aparte de Jesús, ¿cuáles son los personajes más difamados de la Biblia? Te pude localizar que dice que además de Jesús, varios personajes bíblicos han sido objeto de difamación, malinterpretación o acusaciones falsas a lo largo de la historia y en la propia narrativa bíblica. Y te voy a presentar algunos de los más notables ejemplos. Vamos comenzando por Moisés. Aunque Moisés es un líder fundamental, su figura ha sido a veces malinterpretada o criticada. Por ejemplo, su temperamento impulsivo, como cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, o las dificultades que enfrentó con el pueblo de Israel, han sido usados para cuestionar su liderazgo o su cercanía con Dios. David, considerado un hombre conforme al corazón de Dios, David también cometió pecados graves como el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Estos eventos son a menudo usados para difamar su carácter,
a pesar de su profundo arrepentimiento y las consecuencias que enfrentó. También sufrió traiciones, como la de Ahitofel, que lo hicieron blanco de acusaciones. Pablo, el apóstol, fue constantemente objeto de acusaciones falsas y malinterpretaciones por parte de sus contemporáneos, incluyendo a aquellos que cuestionaban su apostolado y su mensaje de la gracia sin la ley. Se le acusó de enseñar un evangelio cambiado o de no tener la autoridad de la iglesia madre en Jerusalén. Job, a lo largo de su sufrimiento, fue acusado injustamente por sus amigos de haber pecado para merecer tal castigo. Estas acusaciones no solo eran falsas, sino que además aumentaban su angustia. Y escucha bien esto ahora. Caín, aunque su crimen de matar a Abel es innegable, la Biblia también nos muestra cómo su acción fue impulsada por la envidia y cómo Dios puso una señal sobre él para protegerlo, lo que a veces es difamado o malinterpretado como una maldición puramente punitiva, sin ningún elemento de misericordia divina. Escucha este otro. Jezabel. Su nombre se ha convertido en sinónimo de maldad y manipulación, especialmente por su papel en la introducción del culto a Baal en Israel y la persecución de los profetas, así como por orquestar el asesinato de Nabot. Si bien sus acciones fueron realmente perversas, su figura es tan fuertemente asociada con el mal que a veces se utiliza de manera exagerada para difamar a mujeres con poder, por ejemplo, en estos tiempos. Judas Iscariotes es el epítome de la traición y, lógicamente, uno de los personajes más odiados. Su acto de entregar a Jesús es indefendible, pero las razones detrás de sus acciones son objeto de mucha especulación y a menudo es difamado sin una comprensión completa del contexto histórico. Y el faraón del Éxodo se le retrata como un gobernante obstinado y orgulloso que endureció su corazón repetidamente, lo que llevó a las plagas y la destrucción de su pueblo. Es una figura de opresión y arrogancia, y su imagen está fuertemente asociada con la resistencia a Dios. Así que es importante recordar que la Biblia a menudo presenta personajes complejos. Nosotros los conocemos, leemos acerca de ellos. Son personajes complejos con virtudes y defectos. Y sus historias nos son contadas para enseñarnos lecciones sobre la naturaleza humana, la fe y la relación con Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, escuchen bien, las interpretaciones y las agendas personales han llevado a difamar o malinterpretar a muchos de estos personajes bíblicos. Así que espero que compartir acerca de este tipo de comportamiento pueda ayudarte a conocer e interpretar cuando se está llevando a cabo este tipo de acción contra una persona, personas, grupos u organizaciones. La invitación no solamente a los hermanos en la fe, sino a todas personas que evitemos este comportamiento que no solamente le hace daño a la persona a la cual se está llevando a cabo, sino a la misma sociedad. Y cómo no, también le hace daño a quien lo está llevando a cabo, porque va a demostrarle a otros que realmente en esa persona es que no se puede confiar. Así que nuevamente espero que
hayas aprendido algo durante el día de hoy, al igual que yo, y en el momento de hoy acerca de lo que era difamación y su peligro. Vamos a dejarlo aquí y espero volver a comunicarme contigo en una próxima ocasión, compartiendo la palabra de Dios, que nos enseña la palabra de Dios y cómo nosotros, como hijos de Dios, debemos conducirnos. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios te bendiga siempre.